Repítelo conmigo. La dicha del perdón. Otra vez. Saben que algunas traducciones de la Biblia le han puesto este título al Salmo 32, que dice: dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso, bienaventurado, afortunado aquella persona que se describe ahí a continuación. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cuál era el contexto de esto? El rey David, como nos compartía Joel la semana pasada, en el momento en que todos los reyes debían salir a la guerra, él se quedó en su casa. Estaba en la azotea y en la azotea vio a una mujer que se estaba bañando y le agradó. La mujer era casada. Él la mandó a buscar porque como rey se sentía como dueño y señor, con autoridad, y vivió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó a decir al rey: estoy embarazada. Y obviamente no era de su esposo porque su esposo estaba en la guerra. Y David dijo: ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Dice: bueno, mandó una carta al general encargado. Dijo: mándenme al esposo de Betsabé, mándenme a Urías para acá, para su casa. Y Urías vino de allá. Y David lo convidó al palacio, le brindó de lo mejor de su comida, le dio vino, le dio de todo y le dijo: ve, acuéstate con tu mujer. Con la malicia, pretendiendo, como decimos aquí en buen dominicano, de pegarle al muchacho a Urías. A la mañana siguiente, él ve y se entera que Urías ha dormido afuera de la casa. Y lo manda a llamar: Urías, ¿qué pasó? Y Urías le dijo: mi señor, ¿cómo yo voy a estar en mi casa, en mis aposentos, con mi esposa, cuando mis compañeros están allá en la guerra? No, de ninguna manera. El rey lo invitó otra vez a su casa y ahí lo emborrachó. Fíjense hasta dónde va llegando la malicia de una persona. Pecado engendra pecado. Lo emborrachó y lo mandó a su casa otra vez. Ahora borracho, sin mucho conocimiento, sin mucho entendimiento de las cosas, con los sentidos extraviados. Ustedes saben que hay mucha gente cuando se bebe unos tragos, como que le sale una cuestión y se quita la camisa y baila encima de la mesa. Y son leones. Y mandó a Urías a su casa y Urías otra vez durmió afuera. Con los guardias se quedó ahí. David dijo: bueno, no hay forma con este hombre. Hizo una carta al general: mira, cuando estén peleando contra la ciudad, ustedes saben que las ciudades eran amuralladas. Dice: a veces lanzan cosas de allá arriba y matan a los que están ahí cerca de la muralla. Y David le dice: pon a Urías el heteo, ponlo al frente allá, cerca de la muralla. Es decir, para que lo maten. Así lo hizo el general. Más atrás, después de varios días, viene un mensajero, le dice: mi señor rey, tengo una noticia. Lamentablemente algunas personas se acercaron mucho a la muralla y algunos de ellos murieron, entre ellos tu siervo Urías. Y David dijo: no te preocupes, en la guerra siempre hay personas que mueren y eso, así que no te preocupes. Y se olvidó de eso y siguió su vida tranquila, aparentemente. Hasta que vino el profeta Natán y habló con él.
Le dijo: mi rey, en tu reino se ha cometido una gran injusticia. ¿Qué? ¿Qué pasó? Dice él: mira, había un hombre que tenía muchas ovejas, mucho ganado, y había otro que tenía una sola ovejita, era su ovejita amada. Creo que la narración dice como que hasta dormía con ella, algo especial. Y al hombre rico, lleno de ovejas, le llegó una visita. Y él fue a donde el hombre que tenía una sola ovejita y se la quitó. Y mató la ovejita del hombre y no ninguna de las que tenía. Y David se encolerizó. Y dijo: ¿quién es ese hombre? Ese hombre merece la muerte. Y Natán le dijo: tú eres ese hombre. Imagínense ustedes a partir de ahí. A partir de ahí David tuvo un tremendo arrepentimiento. Obviamente, por lo que vemos en los salmos, David tuvo tiempo de amargura, tiempo de sufrimiento, tiempo de gemir, tiempo de dolor, de angustia. Pero después vino el Salmo 51, que es un salmo de confesión, y después vino el Salmo 32, la dicha del perdón. Y eso es lo que estamos leyendo hoy. Voy a leer de nuevo en la NBLA. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso, dichoso, bienaventurado, bendecido. Dice el diccionario bíblico, dice que significa bendecido, caracterizado por la felicidad y ser altamente favorecido como por la gracia divina. La mayor bendición, escribe un escritor, la mayor bendición que un ser humano puede recibir es ser perdonado. La mayor gracia, la mayor felicidad es ser perdonado de sus pecados, ser perdonado de sus maldades. No hay una mayor felicidad, no hay un mayor gozo, una mayor bienaventuranza que ser perdonado. No se compara a tener mucho dinero, a tener mucha inteligencia, a tener mucha salud, tener muchas posesiones o muchas posiciones o ser famoso. No se compara. El Salmo explica quién realmente es una persona bienaventurada. Es decir, una persona dichosa, una persona feliz. De modo que el contentamiento humano está íntimamente relacionado con el perdón de sus pecados y de las transgresiones. La felicidad, de acuerdo a este salmo, es el regalo de Dios que disfrutan las personas a quienes no se les atribuye culpa, iniquidad ni engaño y son declaradas inocentes, como si nunca hubieran pecado. No hay mayor felicidad, mayor contentamiento, mayor gozo que el saber que el Dios de los cielos ha perdonado todas mis transgresiones, todas mis faltas, todas mis maldades, todos mis malos pensamientos, todas mis malas acciones, mis palabras, todo lo que yo he hecho. Esa cuenta larguísima, saber que el Dios de los cielos me la ha perdonado. El Salmo comienza con una afirmación, que es una afirmación teológica, pero a la vez es una afirmación práctica de lo que realmente es la felicidad verdadera. La gente dichosa es la que reconoce que el camino del éxito en la vida no es del que encubre sus pecados, sus rebeliones, sus maldades, sino el que con humildad los confiesa.
Alguien dijo, el perdón divino es fuente de alegría y fundamento de seguridad. La gente bienaventurada y dichosa es la que ha sido perdonada. Este salmo no describe a una persona perfecta como estamos viendo, sino que reconoce su condición pecaminosa, su condición precaria, su condición baja, y espera y disfruta la misericordia y el perdón de Dios. Alguien dijo, el Salmo describe a la gente que disfruta la vida con sus desafíos y sus posibilidades. Y el fundamento de esa alegría plena proviene del Señor, quien perdona transgresiones, pecados e iniquidades. Bienaventurado aquel a quien es perdonada su transgresión. El apóstol Pablo toma precisamente este pasaje del Salmo 32. Dice en Romanos 4:6, como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras, y dice dice el apóstol Pablo, mencionando a David, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no toma en cuenta. No hay mayor dicha en esta tierra que ser reconciliado con Dios y saber que todos nuestros pecados han sido perdonados. No hay mayor dicha que esa. Aquí hay tres palabras o tres parejas de palabras que es importante que destaquemos. Dice el versículo 1, los versículos 1 y 2 en la NBLA. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Tres palabras: transgresión, pecado, iniquidad. Estamos en la NBLA. Transgresión, pecado, iniquidad. Y el otro cuerpo de palabras es perdonada, cubierto y no hay culpa. Fíjense cómo se relacionan estas palabras. La transgresión es perdonada. El pecado es cubierto. Y la iniquidad no se imputa, no se culpa. ¿Qué significan estas palabras? La transgresión literalmente significa rebeliones. Burlarse, dice el diccionario, burlarse a sabiendas de la voluntad de Dios que uno conoce. Transgresión se define como el acto de rebeldía consciente en contra de la voluntad de Dios. Transgresión significa desobediencia voluntaria o rebelión. Pecado. Pecado se refiere a los malos pensamientos, palabras, acciones. Pecado es el término genérico, dice el diccionario, que designa la ofensa a Dios y el caminar fuera de su voluntad. Pecado también se define como errar el blanco, cuando uno está tirando con un arco, una flecha, y hay una diana y uno tira y cae fuera del centro, fuera de la diana. No alcanzar la meta. Por eso todo pecado, grande o pequeño, no importa qué tan poquito sea el pecado, cuán pequeño sea, cada pecado está fuera de la voluntad, de los planes de Dios. No glorifica a Dios, no agrada a Dios. El primer término, transgresión; el segundo, pecado; el tercero, iniquidad. Para la palabra iniquidad
se usan otras palabras para tratar de describirla. Se habla de distorsión moral interior de la naturaleza caída, algo adentro que está dañado, que está malo, que nos lleva a producir acciones pecaminosas. La iniquidad, dice otra definición, significa torcedura o perversidad y habla de la corrupción interior del ser humano. Se habla entonces de distorsión, se habla de falta de respeto también, se habla de corrupción, de torcedura, de perversidad en el interior, algo que nosotros tenemos inherente. Por eso no es cierto lo que dice una de las escuelas de la psicología, que el ser humano es como una tabla rasa y que la sociedad es quien lo modifica, quien lo altera. No, no somos una tabla rasa, venimos con una naturaleza caída, venimos con un germen que se llama pecado, venimos ya dañados. Desde niños, desde recién nacidos, tenemos esa maldad en el corazón que la heredamos de nuestros padres Adán y Eva. Por eso el hombre es pecador, no solamente porque produce pecado, sino que es pecador porque inherentemente en su naturaleza es pecador, y esa naturaleza pecaminosa lo que hace es producir pecado. Por eso Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque hago lo que no quiero. Yo no quiero hacer eso, pero dice él, hay algo en mí que me lleva a cometer acciones pecaminosas. Y eso solamente Dios puede transformar eso cuando siembra en nosotros una nueva naturaleza, cuando siembra en nosotros su Espíritu Santo, sopla a nuestro espíritu, somos despertados y comenzamos a crecer en una nueva vida. Entonces hay una lucha, hay un pleito entre esa vieja naturaleza y el Espíritu Santo con el Espíritu nuestro que está dentro de nosotros, para ver quién va a ganar. A quien nosotros obedezcamos más, esa persona, ese ser, esa naturaleza va a triunfar. Por eso, o somos cristianos carnales llevados de la naturaleza pecaminosa, o somos cristianos espirituales llevados del Espíritu Santo. Entonces, las tres palabras: transgresiones, pecados, iniquidad. Entonces, la transgresión, esas rebeliones son perdonadas. La palabra literal que se está usando aquí es que son quitadas, contrario a que sean retenidas. Es como si uno tuviera una deuda y alguien viene y hace un abono o paga, pero la deuda te la retienen mediante tecnicismo y lo que fuera, te retiene. No, tú sigues debiendo. Cuando aquí dice que la transgresión es perdonada, es que es quitada. El pecado es cubierto o borrado, es la otra palabra que se usa, donde ya Dios no toma en cuenta lo que pasó. Cubierto quiere decir que no serán vistos jamás. Y no solamente eso, sino que Dios envía nuestros pecados, dice, hablando metafóricamente, los envía al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Nunca más. Nosotros nos acordamos, pero Dios tiene la capacidad de vernos, como una de las traducciones de este salmo, vernos inocentes, vernos limpios, vernos como si nunca hubiéramos pecado. Satanás es el acusador, el condenador. Y nosotros mismos también nos condenamos por una vida pasada, por malas cosas que hemos hecho, cosas que nos avergonzamos. Pero Dios ya nos limpia, nos perdona y se olvida. No es como cuando a uno se le cae un plato de eso valioso y uno lo pega. Y uno buscó todos los pedacitos y lo pegó y se ve bien, pero se le ven las marquitas, ¿verdad?
como quien dice, las cicatrices. No, cuando Dios lo pega, no se ve nada de cicatriz, se ve como si estuviera nuevo. Nuevo. Así nos hace Dios a nosotros. Somos una nueva criatura. Entonces nuestros pecados son cubiertos donde nunca más van a aparecer. Son borrados, ya no aparecen. Y la iniquidad, ese mal que hay dentro de nosotros, queda sin culpa, no está imputada, no hay carga, no hay condenación. Pero hay una palabra que usan los abogados. Ya no pesa eso sobre ti. Ya no hay un juicio sobre ti por eso que tú hiciste. Ya no hay culpa. Estás libre de eso. No hay condenación. No es tomada en cuenta. La rebelión es perdonada. Su castigo es cancelado. Lo que nosotros merecíamos ya fue borrado, fue quitado, fue cancelado. De forma que ya no pesa sobre nosotros la mano, el juicio de Dios. Esta es una cobertura del pecado, un cubrir el pecado, donde se cubre como si fuera cuando uno cubre la desnudez. La iniquidad es no imputarle lo que ya nosotros merecemos, lo que por naturaleza, por justicia merecemos. Y la rebelión es quitada, que ya no existe, no está. Por eso David dice: bienaventurado, dichoso, bendecido, feliz, agraciado la persona a quien Dios perdona la transgresión, cubre su pecado, no imputa, no culpa por la iniquidad. ¿Cómo recibió David el perdón de Dios? ¿Cómo recibió David estas bendiciones que estamos mencionando? En el Salmo 32, versículo 5, dice: pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Dice la otra versión: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Y fíjense lo que dice el versículo 3 de este salmo: mientras callé mi pecado, sucedieron algunas cosas que vamos a ver. Es decir, David recibió el perdón no porque cayó, porque lo encubrió, porque se hizo el loco, no, sino porque confesó, porque lo habló, lo hizo conocer al Señor. Dice Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará. Si tú has hecho lo malo y trata de justificarlo, encubrirlo, decir que olvídate, no va para parte, como dicen. La única solución para el perdón del pecado es confesárselos a Dios. No es hacer sacrificio y llevar unas promesas y hacer unos rezos y hacer. No. Lo único que mueve la mano de Dios a misericordia y a perdón, que su gracia se manifiesta, es cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y los confesamos a Dios. Dice el Salmo 51, que fue el salmo que David escribió cuando pecó con Betsabé y mandó a matar a Urías. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí.
contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y por ahí sigue David en el Salmo hablando de su condición y de su confesión. Por eso, cuando uno confiesa, hay una rapidez en Dios, hay una pronta voluntad en Dios a perdonarnos. El perdón está ahí para nosotros. Ya Cristo murió por nosotros en la cruz. Hay provisión para nosotros. Lo que Dios está esperando es la confesión, el arrepentimiento, el reconocimiento. Dice: confesaré mis transgresiones, mi rebelión a Jehová. Y tú perdonaste la maldad. Ningún hombre aquí tiene autoridad, ningún ser humano, para perdonar pecado. Si yo te absuelvo, ve, reza tanto esto y tanto. Nadie, solamente Dios puede perdonar pecados. Incluso por eso en un momento, en una ocasión, acusaron a Jesús cuando Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Y dije: ¿y quién puede perdonar pecados sino Dios? Es como si dijera en una versión: tan pronto como te confesé mi pecado, tú me perdonaste y hallé así la paz para mi alma. Eso fue lo que pasó con el hijo pródigo. Cuando reconoció que estaba mal, en esa parábola del hijo pródigo, salió a su casa, hacia su padre, y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como uno de tus jornaleros. El padre estaba listo, dispuesto a perdonar de inmediato los pecados, las faltas, las maldades de este hijo. Ahora, cuando uno no confiesa sus pecados, ¿qué es lo que sucede? Fíjense lo que dice el Salmo 32, versículos 3 y 4. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Como leímos ahorita en el libro de Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dice la traducción NBLA del Salmo 32: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Era una tristeza, una angustia, un debilitamiento aún físico. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa cuando el juicio de Dios está sobre nosotros a causa de nuestros pecados. Dice: mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Una de las palabras que se está usando aquí, dice el diccionario, que literalmente significa como los jugos vitales del cuerpo. El calor y la seca expresan la angustia del alma. Es como que me estoy consumiendo, porque el pecado oculto daña. El pecado oculto destruye. Por eso, la única solución para el pecado es arrepentirnos y confesarlo a Dios. Esa es la única solución. Dice el Salmo 51 que tú no quieres sacrificio, tú no quieres que yo mate un carnero, que yo mate un animal como ofrenda que yo te daría. No es un asunto de sacrificio, de ahora hacer otras cosas y para agradar a Dios. No, lo primero es arrepentimiento y confesión. Si no, no hay bendición del cielo. Por eso dice el salmista: dichoso, bienaventurado. La vida feliz, la vida contenta, la vida plena inicia con la confesión de pecados. Inicia con el perdón de Dios. Y esto se aplica
tanto a las personas que todavía no conocen al Señor, que no son cristianos, como a aquellos que ya conocemos al Señor. No podemos seguir la vida, siendo nosotros cristianos, no podemos seguir la vida amontonando pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. No podemos permitir, como yo digo, que veo el corazón como un jardín precioso con una grama verde lindísima. No podemos permitir que le caiga una hoja seca de un árbol, que alguien tire un papel, que alguien tire un cartón. No podemos permitir que ese jardín se vaya ensuciando. Tenemos que mantener ese jardín limpio. Y se mantiene limpio mediante la confesión de pecados, porque no somos perfectos y fallamos. No podemos seguir con la cara fresca, incluso participar de los elementos de la cena del Señor y seguir sirviendo y seguir haciendo todo como si nada estuviera pasando, cuando tenemos enemistades, cuando hemos hecho cosas malas, cuando hemos desagradado a Dios de una manera, de otra, mirando cosas, oyendo cosas, diciendo cosas, accionando. No podemos seguir de la misma manera. Yo no sé cómo se puede, porque el Espíritu Santo está en nosotros y una de sus funciones es redarguirnos, hacernos sentir mal por lo que hemos cometido. Y cuando el Espíritu Santo nos hace sentir mal, lo primero que tenemos que hacer es confesar, arrepentirnos y confesar nuestras maldades, nuestros pecados a Dios, para poder seguir caminando en esa comunión con Dios. No nos acostumbremos a la suciedad en nuestros corazones. No nos acostumbremos a vivir como si nada hubiera pasado. No nos acostumbremos a vivir en enemistades, en pleitos, en celos, en iras, en contienda, con problemas, con pecadito por aquí, pecadito por allá. No nos acostumbremos a eso. No somos santos. No somos perfectos, santos en el sentido perfectos, no somos perfectos, obviamente somos santos, dice la Biblia. Somos santos, estamos apartados para Dios. La Biblia no nos cataloga como pecadores, sino como santos apartados para Dios. Pero no somos perfectos. Y en este camino, como decía Jesús, a sus discípulos que andaban con sandalias en calles polvorientas, se les ensucian los pies y hay que limpiarse los pies. Muchas veces nosotros andando en este mundo nos contaminamos y a veces uno falla y cae, dice cosas que no debió decir, mira cosas que no debió mirar, oye cosas, actúa de una manera que no debió hacerlo. Y para eso está el arrepentimiento y la confesión. Entonces no sigamos como si nada hubiera pasado, no sigamos porque no hay un juicio inmediatamente, no sigamos como si nada hubiera pasado. Tengamos temor de Dios. La santidad, dice el libro de Corintios, la santidad se va perfeccionando en el temor de Dios, sabiendo que Dios es un Dios justo y que no tolerará, que no tendrá al impío como si fuera justo, que no tendrá al pecador como si fuera un santo. No, Dios es un Dios justo. Entonces, hay una gran bendición cuando nosotros reconocemos como David reconoció, cuando nosotros confesamos como David confesó, no como hizo Saúl, que lo que hizo fue justificarse delante de Dios, el rey Saúl, y justificarse delante del profeta Samuel. No, lo que pasó fue que tú sabes, el pecado no es para justificarse. O Adán y Eva. Adán, ¿qué pasó? No, la mujer que tú me diste. Eva, ¿qué pasó? No, la serpiente fue que me tentó. O sea, excusa y excusa y excusa. Siempre vamos a encontrar una excusa para hacer lo mal hecho, para desobedecer a Dios. Pero cuando nosotros hacemos eso, hermanos, la comunión con Dios se corta. Y lo malo de esto es que si nos acostumbramos a endurecer el corazón a la voz del Espíritu Santo, es como si el Espíritu Santo dijera, bueno, lo voy a dejar. Con un corazón duro, con un corazón vanaglorioso, orgulloso, prepotente. Debemos ir al arrepentimiento e ir a la confesión. No hay mayor dicha,
No hay mayor felicidad, mayor contentamiento que recibir el perdón de Dios cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Por eso el salmista concluye en el Salmo, en el versículo 11, concluye con gratitud, con gozo, con exaltación, la dicha de ser perdonado. Alégrense ustedes los justos, regocíjense en el Señor, canten todos ustedes los de corazón sincero. Dice la otra versión, alégrense en el Señor y regocíjense justos, den voces de júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Déjenme leerles esta otra versión ya para terminar. Cuando dice, dichoso aquel cuyo pecado el Señor no le toma en cuenta y en cuyo espíritu no hay engaño. No es que no hay engaño, dice otras versiones. Qué afortunados son los que el Señor considera inocentes, porque no mintieron en cuanto a sus pecados. Otra versión dice, tú bendices y declaras inocentes a los que no actúan con malicia. Cuando nosotros confesamos, Dios borra todas nuestras iniquidades, perdona todas nuestras maldades, cubre todo nuestro pecado. Y todo eso se cumple en la persona de Jesucristo. La sangre de Jesucristo limpia, quita, cubre, expía todo pecado nuestro. La sangre del Cordero de Dios, el único que quita el pecado del mundo. El único mediador entre nosotros y Dios es Jesucristo. El único que nos ha sido dado debajo del cielo para nosotros conocer al Padre, para ser salvos. El único es Jesucristo. Por eso cuando nosotros fallamos, cuando nosotros pecamos, lo primero que debemos hacer es humillarnos delante de Dios, reconocer lo que hemos hecho, reconocer e ir delante de Dios a pedir perdón. Y si es con otra persona, entonces ir a la otra persona y pedir perdón. No sigas como si las cosas no hubieran pasado. No sigas como si nada. No, haz un alto. Reconoce, arrepiéntete, pide perdón, restaura relaciones. Y como yo digo, hagamos de vez en cuando el ejercicio de 360 grados, mirar a todo alrededor, a ver si hay alguien que yo tengo algún impedimento o que alguien tiene algún impedimento conmigo, alguien a quien yo ofendí o alguien que me ofendió. No sigamos la vida como si nada, porque de ahí depende nuestra dicha, depende nuestra felicidad, depende nuestra paz. Hay una paz que es una paz hacia arriba, es una paz con Dios cuando nuestros pecados son perdonados. Pero hay una paz interna cuando nosotros somos perdonados, nosotros nos perdonamos a nosotros mismos. Y hay una paz horizontal cuando nosotros perdonamos o restauramos o pedimos perdón a nuestros semejantes. Y hermanos, no hay mayor riqueza que vivir en paz. No hay mayor felicidad, mayor contentamiento que vivir en paz con Dios, con uno mismo y con los demás. Cerremos nuestros ojos y dejemos que el Espíritu Santo nos examine. Si hay algo que confesar, revélanos, Dios. Revélanos, Dios. Queremos vivir en paz, Señor. Shalom, bienestar, felicidad, contentamiento. Esto no es una vida perfecta, claro que no. Pero podemos disfrutar de esa paz con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Y realmente seremos bienaventurados. Realmente seremos bendecidos.
Deja que el Señor te revele. Si hay algo que confesar, confiésalo. Si hay alguien con quien hablar y hacer restitución, pedir perdón o perdonar, hazlo. En este mismo día o en esta misma semana, no lo dejes pasar. Restaura esa relación. Pide perdón o perdona. Depende de la situación. Jesús. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros. Examínanos, Señor. Cambia el corazón de piedra por corazones de carne. Haznos sensibles, Señor. No albergues odio en tu corazón. No albergues amargura en tu corazón. Resentimiento. Malestar. Todo eso es veneno que te hace daño a ti, nos hace daño a nosotros. Quizás la otra persona ya ni se acuerda de eso y nosotros estamos rumiando eso todavía. No digamos, no, eso pasó hace ya mucho tiempo, no, eso. Restaura, pide perdón, perdona, háblalo, confiésalo. Tú verás la dicha, la bienaventuranza que vas a sentir. Ven, Espíritu Santo. Sé que estás obrando de una manera grande, poderosa ahora en nuestros corazones. No te justifiques. No pongas barreras. No levantes defensas. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Entregado a ti para honrarte, oh Dios. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame
y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu Gracias, Jesús. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias, Jesús. Quiero invitarte a hacer las paces con Dios. Quiero invitarte a ponerte a cuenta con Dios y a cuenta con los demás. Y vivir una vida libre, una vida en paz, una vida victoriosa, una vida buena, una vida feliz, una vida contenta. Con dificultades, con desafíos, claro que sí. Pero podemos disfrutar la vida. Y quiero hacer un llamado para aquellas personas que todavía no se han conectado con Dios. Crees en Dios, pero todavía no has dado ese paso de fe para conocer a Jesús como tu Señor, tu Salvador personal. No solamente Jesús, el Salvador del mundo, Jesús, el que murió por nuestros pecados, sino tener un encuentro personal con ese Jesús que te ama, que murió en la cruz por ti, que derramó su sangre por mí, por nosotros. Y todo inicia con un arrepentimiento y una confesión de pecados a Dios. De esta manera, diciéndole: Señor, reconozco que soy pecador. Mira, te aseguro que el cielo se va a abrir para ti. El perdón de Dios va a venir a ti. La gracia de Dios, la misericordia de Dios va a venir sobre ti. No importa lo que hayas hecho, si ha sido muy bueno, muy malo, no importa tu pasado, Dios lo va a borrar, lo va a cubrir, lo va a perdonar. No va a haber culpa sobre ti de ninguna manera. Dios te va a ver como si nunca hubieras pecado, completamente nuevo, inocente. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Lo único que tenemos que hacer es hablar con Dios y decirle: Señor, perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador, me arrepiento. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador en este día. Así que cerremos nuestros ojos y si quieres conocer a Dios, te voy a pedir que ores conmigo. Igualmente los que están en sus hogares o donde quiera que estés, vamos juntos a orar. Yo voy a hacer una oración, tú vas a repetir frase por frase. Di conmigo: Señor Jesús. Repítelo alto: Señor Jesús, gracias por morir por mí. Gracias por amarme tanto. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor. Y te pido perdón por mis pecados. Declaro en este día que tú eres mi Señor y mi Salvador. Yo te necesito. Transfórmame, límpiame, cúbreme y perdona todos mis pecados. Perdona mis rebeliones. Cubre mi maldad
y no me culpes por mis iniquidades. Me declaro libre. Me declaro hijo, hija de Dios en estos momentos. Gracias, Dios, por tu amor. Amén. Amén. Me gustaría orar por ti. ¿Hiciste esta oración conmigo? Levanta tu mano porque me gustaría orar por ti. Levanta tu mano bien en alto. Levanta tu mano. Amén. Dios te bendiga. Amén. Gloria. Amén. Dios te bendiga. Qué bueno. Amén. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Todos vamos a estar de pies. Y los que levantaron sus manos, por favor, pasen al frente para orar por ustedes. No tienen que decir nada. Vamos a pedirle a Dios por sus vidas, sus familias. Una obra grande, poderosa, linda se está iniciando en este día. Así que acércate. De los que están arriba, si recibieron al Señor, este es el momento. Puede bajar por cualquiera de las puertas. Los esperamos. Así que pasa aquí al frente y juntos vamos a orar. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Este es tu día. Es el día de reconciliación. Es el día de salvación. Es el día de conocer a Dios. Es el día de un nuevo comienzo. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Miren, cuando estamos tomando una decisión por Jesús, no nos estamos comprometiendo con una iglesia, una institución, una denominación. Lo que estamos es abriendo el corazón para que Dios se acerque a nuestras vidas, nos cambie, nos transforme, perdone nuestros pecados y que cumpla su propósito, su voluntad en nuestras vidas. Todos nosotros venimos de un mundo con nuestras altas y bajas. Cuando venimos a Jesús, Él nos cambia, iniciamos una nueva vida con Él, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo en nosotros. Hay esperanza en Dios. ¿Hay alguien más que hizo esta oración? ¿Quiere pasar? Pasa Joel para que oremos. ¿Alguien más oró? ¿Alguien más quiere pasar? Vamos a orar por ustedes. Vamos a pedir a Dios su bendición y su gracia. Gloria a Dios. Por última vez quiero llamar. ¿Alguien más oró? ¿Quiere pasar en estos momentos? Vamos juntos a orar. Gloria a Dios. Oremos. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por cada persona que está aquí. Gracias por nuestros hermanos. Gracias, Dios, que los has atraído hacia ti, Dios. Gracias por la obra del Espíritu Santo. Gracias que cada uno, Señor, ha tenido ese encuentro con el Espíritu Santo, ese encuentro contigo. Gracias por el sacrificio de Jesucristo, por nuestro perdón de pecados. Gracias por reconciliarnos contigo. Gracias, Dios, por la redención, por quitar nuestro pecado. Dios, y ahora te pedimos, Dios, que tú quites toda culpa, toda condenación, Señor, de la mente, Dios, de los pensamientos de cada uno de los que están aquí, Dios. Cada pensamiento, Señor, que le venga a recordar cosas del pasado, que venga esto a quitar el perdón, que quiera esto quitar el perdón tuyo. Te pedimos, Señor, que tú los ayudes, Dios, a entender el perdón que tienen por el Espíritu Santo, por la sangre de Jesucristo. Dios, y que puedan, Señor, sentirse, saberse libres y perdonados completamente, Dios. Y que así mismo tú restaures sus familias, restaures, Señor, las relaciones a su alrededor, Dios, en todas las áreas de su vida. Dios, que tú los guardes en ti. Los guardes, Señor, los protejas en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.